Robert Bloch fue uno de estos autores que contribuyó a los mitos de Cthulhu. Los relatos están profundamente integrados en el universo compartido con el círculo de Lovecraft. Robert Bloch tenía solo entre 19 o 20 años cuando escribió estos cuentos. El argumento de ambos cuentos, tanto del secreto de Sebek como la estirpe de Bubastis, fue escrito por Robert Bloch, ¿no? Que fue un integrante de este célebre círculo de escritores muy allegados a Lovecraft, bueno, realmente con los que intercambiaban correspondencias y hacían referencias cruzadas entre los relatos uno del otro. Robert Bloch fue uno de estos autores que contribuyó a los mitos de Cthulhu. Entonces, el argumento sigue la estructura que algunos autores han identificado como mistagogía, en el que un protagonista es conducido por una figura misteriosa hacia los conocimientos esotéricos, prohibidos, replicando de alguna manera el proceso de iniciación de los antiguos cultos de misterio, ¿no? Entonces, recordemos un poco, ¿no? En la estirpe de Bubastis, un narrador sin nombre viaja por Cornwall para visitar a su antiguo compañero de universidad Malcolm Kent, con quien compartía intereses ocultistas en su juventud. Ahí nos relata el narrador que Kent, ahora recluido y obsesionado, lo conduce a una mina en la costa donde revela algo extraordinario. Un templo egipcio antiguo dedicado a Bubastis, la diosa del gato, ¿no? Kent explica que un culto renegado huyó de Egipto hace milenios porque pues fueron perseguidos, digamos, por sus prácticas religiosas que eran crímenes innombrables. Incluso nos decía ahí hay una parte que a mí se me quedó muy grabada en la que el narrador le pregunta a Malcolm, oye, ¿y pues de qué se alimentaban, no? En estas cuevas donde descubriste esto, pues no parece haber fuentes de comida cerca, ¿no? Y él le dice, recuerda que te dije que la diosa Bubastis era necrófaga, eso quiere decir que se alimenta de los cuerpos humanos muertos, y que sus sacerdotes siguieron su ejemplo. Entonces ahí te dan como medio a entender que comían carne humana. Y bueno, ¿no? Esos crímenes eran la creación de híbridos humano-animal, seres con cuerpos humanos y cabezas de animales, que recuerdan a las representaciones de deidades egipcias. Eso porque ellos estaban buscando la manera de traer sus divinidades al plano terrenal, ¿no? E incluso lo hacían, ahí se nos descubre, se nos revela en el cuento que fue a través de magia sexual, porque como estaban buscando hacer eso era pues haciendo cruzas, teniendo relaciones sexuales entre animales y personas. Y bueno, obviamente eso pues no te va a dar nunca como resultado un híbrido, ¿no? No hay ninguna manera, pero por eso ahí te mencionan que es magia sexual, o sea, sí había cierto tipo de magia, ¿no? Y está muy padre porque te va llevando el autor, sobre todo este templo a la diosa Bubastis por estas cuevas escondidas en la ladera de una montaña. Y te vas metiendo y te va describiendo cómo va encontrando lápidas cinceladas en las paredes de las cuevas y que sobre esas lápidas hay sacerdotes y cómo poco a poco va encontrando como experimentos fallidos de híbridos animales, híbridos animales humanos, cómo hay huesos humanos ya casi erosionados, todo este viaje, ¿no? Y cómo Kent le va contando y lo va metiendo en este mundo para culminar en una cámara donde hay un altar lleno de huesos. Pero aquí el giro es que los huesos son recientes, no son huesos antiguos. Se te describen cómo incluso hay restos orgánicos todavía adheridos a ellos, cómo tiene jirones de tela también todavía adheridos a ellos. Y aquí es donde se da el gran giro final, ¿no? Que Kent quiere conocer todos los secretos de los dioses, quiere conocer y revela que lograron traer a la diosa Bubastis, digamos, a la realidad con este rito y que si le ofrecía sacrificios, la diosa eventualmente iba a compartir el conocimiento con él. Entonces ofrecen sacrificio a su amigo, pero a último segundo, de un puñetazo, el narrador logra huir y te describe cómo
sale una criatura de 3 metros y empieza a devorar a Malcolm Kent, para al final terminar con era la diosa Bubastis, ¿no? Haciéndote entender que era un híbrido entre humano y mujer, que pues fue lo más cercano que lograron a encontrar la divinidad de estas personas, y seguía vivo ahí en las cuevas esperando, ¿no? Y ahora, para pasar a la parte del secreto de Sebek, que es una historia posterior, ¿no? Que es justamente, es la que va automáticamente, bueno, seguidamente después de esa, ¿no? Mientras que la estirpe de Bubastis ocurría en las minas costeras de Cornwall, el secreto de Sebek traslada el horror egipcio a Nueva Orleans. Esta elección geográfica no es para nada casual, ¿no? Porque Nueva Orleans en los años 30 representaba un crisol cultural donde lo exótico, lo decadente y lo esotérico convergían naturalmente. El narrador en esta historia explícitamente es un escritor de una serie de historias egipcias para una revista. Aquí podemos ver cómo es lo más cercano que tuvo el autor, Robert Bloch, a hacer como un self-insert en su propio cuento, porque es como que se escribió él mismo de cierta manera. Y en la historia nos relata cómo este escritor se siente solo y se emborracha durante las festividades. Y en su embriaguez choca con Ernicus Banning, ¿no? Un hombre rico que lo reconoce por su trabajo, que reconoce, que le dice, oye, soy súper fan de tus historias, soy súper fan tuyo. ¿Qué onda? Te invito a una fiesta a mi casa, ¿qué te parece? Ahí va a haber personas interesantes que te va a interesar conocer. Entonces aquí vemos otra vez cómo es una persona que va guiando a un tercero hacia un lugar donde se va a revelar lo oculto, lo esotérico. No, entonces ya lo lleva para allá, lo invita a su mansión, descrita con una atmósfera gótica muy buena, ¿no? A mí lo que más me gustó, la verdad, de ese cuento es la atmósfera. Cómo te describe, cómo ilumina con una luz roja infernal, y hay una casa, una mansión llena de individuos disfrazados de todo tipo, de toda clase de cosas. Hay dioses, ninfas, vampiros, hombres lobo. Incluso haciendo alusión a la lectura de la semana pasada, se menciona que hay una persona disfrazada del dios Pan, ¿no? Entonces ahí le confiesa que realmente esas personas no son importantes, lo conduce a otra habitación oculta para decirle que eso solo era una fachada para mantener sus investigaciones de lo oculto sobre secreto, ¿no? Entonces ahí le presenta una serie de personajes, no recuerdo bien sus nombres, pero todos como académicos, arqueólogos, entre ellos el profesor Well Done, ¿no? Bien hecho. Que se traduciría como bien hecho en español, porque es como una ironía. Y es esta persona el que en una excavación en Egipto se roba una momia de un sacerdote de Sebek. Sebek es otro dios egipcio. Y están viendo qué hacen con él ahí, ¿no? Y esa momia es solo uno de los 4 ejemplares jamás encontrados. Los sacerdotes de Sebek eran momificados con todos sus órganos internos intactos. Una práctica poco común que los hacía especialmente valiosos para los coleccionistas. Entonces, aquí se empieza a dar todo, ¿no? Porque te empiezan a decir que hay una maldición, que al desenterrar, que al profanar, que al excavar esas tumbas, pues quien los descubra, pues va a ser maldecido. No recuerdo muy bien en qué consistía la maldición y por qué estaba ahí, pero el punto es que ahí hay una maldición de quien robe estos, ¿no? Entonces, en eso, el narrador ve a una persona con una cabeza de cocodrilo y lo alude y lo relaciona con un disfraz, ¿no? Pero después se revela que no es un disfraz, porque incluso él creo que la toca, porque se dice cómo sentía su textura rugosa como de animal. Y el relato acaba con este personaje con cabeza de cocodrilo arrancándole la garganta a Banning, porque fue quien profanó su tumba. Entonces, este no me gustó tanto como la estirpe de Bubastis. Creo que la estirpe de Bubastis, el final es mucho mejor, es mucho más impactante. Y bueno, es obvio, ¿no? Aquí tenemos que los lectores contemporáneos, los que leyeron el Weird Tales de esa época, notaron una absurdidad biológica en la premisa de los híbridos humano-animal. O sea, realmente si ustedes al leer los cuentos también como que eso lo sacó
de la ficción, pues no fueron los únicos, también en su momento sintieron que eso estaba muy raro. Pero sin embargo, los lectores de esa época defendieron al joven autor. Más adelante vamos a ver por qué, pero para darles un adelanto, Robert Bloch tenía solo entre 19 o 20 años cuando escribió estos cuentos. Todavía estaba aprendiendo de su oficio. Y en opinión de algunos críticos, es un esfuerzo mucho más seguro y entretenido que las historias que Isaac Asimov escribió al principio, ¿no? Así como que le dan mucho mérito que para su corta edad haya podido, pues, inventar, pues, esos relatos, ¿no? Y ahora, para entrar un poco más en profundidad, los relatos están profundamente integrados en el universo compartido con el círculo de Lovecraft. O sea, recordemos que una práctica común entre el círculo era intercambiar correspondencia, hacer referencias del uno del otro. De hecho, a lo largo de todos los mitos de Cthulhu hay muchos libros. Está el Vermis Mysteries, que es el que vemos en estos libros, el Necronomicon. No recuerdo los nombres, tienen nombres muy complicados los demás, pero varios son invenciones que hicieron otros autores del círculo y que sin embargo complementan la ficción, y de repente Lovecraft incluye el de Vermis Mysteries en alguno de sus relatos, y de repente Robert Bloch incluye el Necronomicon en otros de sus relatos. O sea, es un universo que empiezan a expandir ellos mismos con su debida correspondencia. Entonces, los relatos contienen referencias explícitas al universo compartido del círculo de Lovecraft. Mencionan el capítulo de rituales sarracenos del The Vermis Mysteries, escrito por el personaje ficticio Ludwig Prien, que fue un cruzado que viajó por Egipto, viajó por un montón de lados, después lo metieron a la cárcel y en la cárcel escribió todo este grimorio con maleficios que fue encontrando en el camino, y ese es el de Vermis Mysteries, que su traducción es El misterio del gusano, si no recuerdo mal. Y pues este Vermis Mystery fue un grimorio ficticio inventado por el propio Bloch que Lovecraft incorporó a su mitología. Esta integración bidireccional, Lovecraft usando creaciones de Bloch y viceversa, caracterizó el juego compartido del círculo del que ya les hablaba, ¿no? Y es importante aquí que, como vamos a ver más adelante, pues fueron como 5 o 6 relatos del ciclo egipcio de Robert Bloch, en el que pues algunos identificaron como una triada del mal, que son como los 3 dioses egipcios que mencionan en este ciclo. Una trinidad oscura de deidades egipcias corruptas: Sebek el cocodrilo, Anubis el chacal y Bubastis el gato. Todos recibiendo sacrificios humanos en su ficción y funcionando como primigenios menores dentro del mitos. Recordemos que Lovecraft, bueno, más bien que los mitos de Cthulhu, los seres se dividen en dioses arquetípicos y dioses primigenios. Si aquí puedo equivocarme, si estoy mal y alguien sepa mejor me corrige, pero los dioses primigenios son Cthulhu, son Nyarlathotep, o sea, todos esos dioses que son, digamos, como indiferentes a nosotros, pero que aún así amenazan la humanidad. Y los dioses arquetípicos son como estos dioses buen pedo que nos protegen de los dioses primigenios. Son los que sumieron a Cthulhu en su letargo eterno, para que no despierte y nos aniquile. Entonces aquí me gustaría pasar a unas cartas que intercambiaron Lovecraft y Robert Bloch. Desafortunadamente Bloch pues sobrevivió a Lovecraft, ¿no? Vivió mucho tiempo más después de la muerte de Lovecraft. Lo sobrevivió por 30 años, pero durante 4 años sus vidas se juntaron y hicieron una diferencia en la carrera de Robert Bloch. En 1983, en una entrevista, Bloch describe cómo cuando era adolescente disfrutaba mucho de las revistas Weird Tales y cómo le frustraba que no era capaz de encontrar todas las historias de su escritor favorito, Lovecraft, ¿no? Entonces él, en esta frustración, decidió escribirles, ¿no? Entonces aquí tenemos una transcripción literal de lo que dice en esa entrevista. Y dice, escribí a Weird Tales y escribí a Lovecraft para ver si alguno de ellos me podía conseguir más de esas historias que me encantaba leer. Lovecraft
me dijo que a él le encantaría mandarme las copias que fueran necesarias de sus historias. Entonces ahí empezó nuestra correspondencia. Alrededor de la cuarta letra él me dijo algo así como de... Hay algo en la manera en la que escribes que me hace pensar que a lo mejor puedes estar interesado en hacer lo mismo que yo. ¿Te gustaría escribir tus propias historias? Yo estaría encantado de comentarlas, ¿no? De platicarlas contigo. Entonces, ¿cómo yo me pude haber resistido? Escribí un montón de historias que la verdad eran muy malas, pero él nunca las criticó. Siempre las alzó, como que siempre las celebró mucho. Que era justo la clase de, digamos, como de encouragement, la clase de apoyo que yo necesitaba. Entonces, cuando salí de la prepa a los 17 años, me compré una máquina de escribir de segunda mano, me senté y empecé a escribir. 6 semanas después, vendí mi primera historia a Weird Tales. Lovecraft y yo seguimos por esos 4 años en contacto hasta que murió en 1937. Aquí le pregunta el entrevistador, ¿dirías que le debes tu carrera a él? Y Bloch responde, definitivamente, y nunca dejaré de estar infinitamente agradecido por eso. En realidad ellos nunca se conocieron. Después Robert Bloch descubriría que Lovecraft tenía muchos protegidos que como que compartían el camino y que se llamaban el Círculo de Lovecraft. Un grupo de insomnes, más bien, un insomne y recluso Lovecraft que escribió miles de cartas en la noche y que sus cartas eran dirigidas a Bloch en un libro, en una recopilación de cartas que se llama H.P. Lovecraft, Letters to Robert Bloch, ¿no? Que son como una compilación de todas las cartas que le hizo. Una de las historias que Bloch escribió cuando Lovecraft estaba vivo, esto es muy chistoso, escribió a Lovecraft como un personaje que después lo asesinó un monstruo. Weird Tales como que ahí se escandalizó un poco y le pidió a Bloch que le pidiera permiso a la víctima para publicar esa historia. Y Lovecraft autorizó lo siguiente. En las historias a mí me pueden asesinar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear y todo lo que sea necesario para la historia, ¿no? Así como que Lovecraft ahí dijo, yo no tengo pedo con que este güey me mate, me aniquile, me destroce, me descuartice, etc. Pero también más adelante Lovecraft también escribió una historia donde escribió a Robert Bloch y también fue asesinado por un alienígena. Él le dedicó esta historia a Bloch. Entonces ellos también tenían como ese juego, esa camaradería, a pesar de que Lovecraft le llevaba muchos años. A pesar de que Bloch después desarrollaría su propio estilo, su propia voz, porque aunque no lo crean, ahí les va un dato curioso. Robert Bloch es el autor de Psicosis, libro que después Alfred Hitchcock, el escritor más célebre de suspenso del cine, escribió también su película de Psicosis, la que lo llevó a la fama. Bueno, por lo menos su película más famosa. Esa historia fue escrita por Robert Bloch. Ahí podemos ver cómo después fue encontrando su propia voz y fue alejándose un poco del horror cósmico, ¿no? Y él frecuentemente reconocía la influencia que Lovecraft tuvo en él. Y pues bueno, aquí pudimos ver un poco un viaje hacia el pasado. Yo quedé alucinado con eso, ¿no? Y bueno, ya un poco para seguirle dando seguimiento a eso. Robert Bloch, como ya lo habíamos mencionado, apenas tenía 19 años cuando escribió La estirpe de Bubastis. Se publicó en 1937 en la revista Weird Tales, convirtiendo este relato en una de las últimas historias que Lovecraft leyó antes de su muerte el 15 de marzo de ese mismo año. Como ya lo vimos, la historia de este cuento comienza con una carta de un admirador. Bloch, de 16 años, escribió a Lovecraft preguntando dónde podía encontrar todo lo que ya vimos. Entonces, la publicación, ya para pasar como a otros temas, la publicación de La estirpe de Bubastis tiene un significado especial, como ya lo podemos ver, dentro de la correspondencia entre estos dos grandes del género, gigantes, titanes,
colosales del género. En su última carta a su joven protegido, Lovecraft mencionó específicamente esta historia. Semanas después, el maestro había muerto. El cuento, de esa manera, quedó así como una especie de testamento literario de la relación entre ambos. El último trabajo del discípulo que el mentor pudo aprobar. Y suena muy trágico, pero yo creo que realmente es muy bello, es muy conmovedor la relación entre estos dos. Y cómo gracias a Lovecraft tenemos psicosis, si lo queremos ver de esa manera. O sea, tal vez si Lovecraft nunca hubiera agarrado bajo su ala a este joven Robert Bloch, nunca hubiera escrito Psicosis. Alfred Hitchcock nunca hubiera leído el libro y nunca se hubiera hecho esta película que revolucionó la historia del cine para siempre, ¿no? Entonces, no sé ustedes, pero a mí se me hace muy rico llegar tan atrás en las historias que han influido tanto en los relatos, en el cine de hoy en día. Y lo veíamos también con el Dios Pan, como Arthur Machen fue el arquitecto del horror cósmico y su influencia sigue reverberando y repercutiendo hasta nuestros días. Entonces a mí se me hace muy interesante rastrear estos efectos dominó, porque pues, son personas que han escrito relatos que han sido hitos en la historia de la humanidad. Como que me quería reprimir, pero a la chingada, en la historia de la humanidad, ¿no? Porque, aunque no en la historia universal de la humanidad, digamos que sí en la historia literaria de la humanidad, ¿no? Y para el secreto de Sebek, Robert Bloch tenía apenas 20 años. También fue publicado en Weird Tales en noviembre de 1937. Y el relato representa una evolución crucial dentro del ciclo egipcio del autor, como ya lo habíamos platicado antes. Es el primero en abandonar las brumas de Cornwall y la Inglaterra gótica para aterrizar en un escenario específicamente estadounidense, Nueva Orleans, fusionando así el horror egipcio con la decadencia sureña. Además, introduce un elemento narrativo audaz. Ya lo habíamos platicado. El protagonista es un autor de ficción weird que escribe historias egipcias para una revista, convirtiéndose en el alter ego más transparente que Bloch jamás creó de sí mismo, ¿no? Qué bello. Qué bello. Qué bella situación. Este ciclo egipcio cuenta con cinco relatos. Está El que abre el camino, o su título original The Opener of the Way, que ahí vemos a la deidad, es Anubis, el dios chacal. Después de The Opener of the Way tenemos la estirpe de Bubastis, cuyo título original es The Brood of Bubastis, que ahí pues es Bast, la diosa gato, ¿no? Después tenemos El secreto de Sebek, el dios cocodrilo, que el título original es The Secret of Sebek. Después tenemos El faraón negro, o el título original The Fane and the Black Pharaoh. Y después tenemos Los ojos de la momia, que es una secuela directa del relato del secreto de Sebek. Ya de tanto hablar se me cruzan las palabras. Y ahora, el secreto de Sebek también marca, ¿cómo decirlo?, un punto de inflexión temporal también. Lovecraft ya había muerto y murió 8 meses antes de su publicación. Su deceso había sido decente. El joven Bloch estaba perdiendo a su mentor literario, pero el ciclo egipcio, que Lovecraft había leído y aprobado desde sus primeras entregas, continuaba como legado de esa relación. Con eso concluiríamos. Espero que les haya gustado. Espero que hayan encontrado interesantes los relatos. Espero que hayan encontrado interesante profundizar de esa manera en los relatos. A mí me encantaron. El secreto de Bubastis. Hace mucho. Bueno, no hace mucho. Tampoco voy a decir mentiras. Pero el nivel de inmersión que alcancé leyendo El secreto de Bubastis es raro encontrarlo, ¿no? O sea, yo estaba... Desde cómo te describen las costas de Cornwall, se me quedó muy, muy grabado cómo te describen las montañas,
con nubes embrujadas en los picos y el bosque, como que muy mágico todo, como que desde el inicio del viaje todo está siendo muy místico, muy mágico, después para irnos hacia abajo, a las cuevas ocultas donde son los templos, el templo de Bubastis. Me encantó, la verdad, sin temor a equivocarme, hoy 2026, hoy enero 2026, creo que es 29, me la juego, hoy 29 de enero del 2026, es de mis relatos favoritos, sin duda va a ser una lectura que voy a releer con el paso del tiempo para seguir encontrando significados ocultos, pero me gustaría también recordarles cómo encontrar las lecturas, así que la próxima semana vamos a leer El Reparador de Reputaciones, que es el primer relato en en este como ciclo que se llama El Rey Amarillo, escrito por Robert Chambers. El Rey Amarillo es muy célebre también en los mitos de Cthulhu. El 12 de febrero vamos a comentar Jirel se topa con la magia, que es un relato de Jirel de Joiry, escrita por C.L. Moore. Y el 19 de febrero vamos a ir con una historia de Fafhrd y el ratonero gris. Se llama Asiago Encuentro en Langhmar, ¿no? Entonces, vayan preparando sus lecturas. El Rey Amarillo, el reparador de reputaciones, es de horror cósmico. Vamos a seguir en esta temática de horror cósmico, pero ya en Jirel de Joiry nos vemos en Espada y Brujería, que digamos que son los cimientos de la fantasía épica. Y después nos vamos con Fafhrd y el ratonero gris, que son escritos por el autor que acuñó el término de espada y brujería. Nada me podría emocionar más que ya comentarles también esas lecturas, van a estar muy buenas. Pero bueno, a ver, espérenme que antes de irnos les quiero recordarles cómo pueden acceder a estas lecturas para que no haya falla. Recuerden que yo siempre les voy a proporcionar los medios para que puedan llegar a la lectura. Aquí estamos. Esta es la biblioteca. Aquí pues pueden encontrar este es el cuento del carruaje fantasma, por si se lo perdieron, es el cuento de la primera sesión. Pueden leerlo, si ustedes gustan, pueden leerlo y después pasarse al primer video en YouTube, a donde también comentamos la historia de Salomé, que ambos fueron escritos por Emilia B. Edwards. Ay, creo que escribí su nombre ahí mal. Es con A. Discúlpenme. Y bueno, todos estos son... Todos estos son... como las fuentes que les digo de las investigaciones. Después de Edward fuimos con El Gran Dios Pan de Arthur Machen. Aquí también, si se lo perdieron, lo pueden leer. Aquí solo tienen que dar clic. Ya vi que no se ve mi cursor, pero ahí pueden ver por cómo se pinta ese logo, que mi cursor está sobre el campo donde dice El Gran Dios Pan. Ustedes solo dan clic ahí y los lleva al cuento, ¿no? No hay pierde. Ya saben que este enlace se los voy a poner en YouTube, se los voy a poner en TikTok, se los voy a poner donde en todos lados para que puedan llegar a él. Aquí está El Secreto de Sebek, La Estirpe de Bubastis. Ya está también El Reparador de Reputaciones, que es el primer cuento. Más bien es el único cuento que vamos a leer del Rey Amarillo. Y tenemos aquí también ya Jirel se topa con la magia y Asiago Encuentro en Langhmar. Aquí no encontré los relatos por separado, pero no me rendí porque yo no les quería fallar. No quería quedarles mal y seguí buscando. Encontré una página donde se pueden leer cuentos en libros completos. Entonces, el relato de Jirel se topa con la magia va a estar hasta la página 109 de la novela, más bien del libro al que les redigiré. Y no se preocupen, no es una página para descargar libros piratas, no van a tener que descargar nada. Simplemente es una página que tiene los libros ahí puestos. Ya tiene como un lector, ahí no sé si de PDF raro, que ustedes pueden pasar las páginas. Entonces, el cuento de Jirel se topa con la magia empieza en la página 109 y el cuento de Asiago Encuentro en Langhmar empieza en la página 184. Y bueno, no me queda más que agradecerles por acompañarme esta noche de jueves, escucharme hablar sobre los relatos que me apasionan, esperando que ustedes también se la pasen bien. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta sesión. Yo les deseo muy buenas noches y espero que esta noche los encuentre leyendo. Nos vemos la próxima semana.